La palabra mazmorra se deriva del término francés donjon, que se refiere a la gran fortaleza o torre central de un castillo, en lugar de una prisión subterránea. La palabra francesa para mazmorra es en realidad cachote. Esta fortaleza central, o donjon, solía ser la estructura más fuerte en un castillo medieval. Rodeadas por paredes de piedra y con pocas ventanas, estas fortalezas eran el lugar ideal para una prisión. Durante el siglo XI, las primeras fortalezas de los castillos solían ser de forma cuadrada. Pero el siglo XII vio el uso de arietes y el daño que podían infligir a un castillo, lo que llevó a la construcción de torres redondas. Era más complicado dañar una estructura redonda. Siendo la parte más segura del castillo en la Alta Edad Media, el Gran Torreón era donde se alojaría el señor y su séquito, y era el lugar perfecto para que se refugiaran si el resto del castillo era invadido por fuerzas enemigas. Pero eventualmente esta estructura central se convirtió en el refugio ideal para la seguridad de objetos valiosos o cautivos importantes. Finalmente, mazmorra pasó a referirse a cualquier cárcel dentro de un castillo. Se usaba principalmente para describir los que estaban bajo tierra, y aunque no se construyeron originalmente para ello, estas áreas de sótano eran prisiones perfectas. En la temprana Edad Media realmente no existía el encarcelamiento. Era más común multar, mutilar o ejecutar a los criminales. Pero en tiempos turbulentos de guerra, a menudo era necesario retener a prisioneros políticos que podrían ser utilizados para negociación e inducción. Sin embargo, solo los cautivos de alto nivel serían retenidos como rehenes por largo tiempo. Encarcelar a delincuentes comunes simplemente no valía la pena el esfuerzo o el gasto. Hoy vamos a viajar atrás en el tiempo y aprenderemos sobre la oubliette, una tortura medieval de horror indescriptible. Bienvenidos a la locura medieval. El calabozo. Construido en el siglo IX, el otrora magnífico castillo de Pontefract en Yorkshire, Reino Unido, es infame por su enorme sistema de opresivos calabozos. El castillo ha visto su justa cuota de violencia a lo largo de su historia. En 1311, Eduardo II retuvo a su primo Tomás Conde de Lancaster y a otros 20 rebeldes en calabozos antes de ejecutarlos. Luego, en 1399, después de rendirse a Enrique Bolingbroke, Ricardo II fue trasladado secretamente desde la Torre de Londres al castillo de Pontefract. Se cree que fue encarcelado en el pequeño calabozo debajo del torreón. Allí, encerrado en la oscuridad fría y húmeda, los historiadores creen que Ricardo fue asesinado o dejado a morir de hambre. Independientemente de la causa de su muerte, murió el día de San Valentín en el año 1400, a la edad de solo 33 años, dejando el camino libre para que Bolingbroke se convirtiera en el rey Enrique IV. En los últimos años de la Guerra Civil Inglesa, Oliver Cromwell, líder de los parlamentarios victoriosos, odiaba el castillo de Pontefract porque fue el último bastión realista en rendirse. Así que hizo su misión borrar el castillo de la faz de la tierra. Para hacer esto, suplicó a la gente del pueblo de Pontefract que pidieran al parlamento la destrucción del castillo. Los locales apoyaron con gusto los planes de Cromwell. Para ellos, no era más que un recordatorio de las muchas veces que el pueblo de Pontefract había sido saqueado por soldados que pasaban por allí camino al castillo. Sus casas robadas, sus hombres asesinados y sus mujeres violadas. La petición de Cromwell tuvo éxito, y los trabajos para la destrucción del castillo comenzaron en 1649. Las ruinas del castillo de Pontefract aún pueden verse hoy en día, y detrás de lo que queda de la otrora magnífica muralla del castillo, unos 35 pies bajo tierra, se encuentran sus oscuros y deprimentes calabozos. Originalmente un monasterio, el castillo de Chillingham estaba idealmente ubicado en la frontera entre las dos naciones enemigas de Reino Unido y Reino Unido. En 1246, Enrique III entregó la casa señorial a la familia Gris. En 1344, el rey Eduardo III dio órdenes para que se mejorara el castillo, y se convirtió en una fortaleza, completa con almenas, una cámara de tortura y mazmorras. El rey Eduardo I, conocido como el martillo de los escoceses, usó las mazmorras de Chillingham para torturar brutalmente a sus prisioneros. No solo soldados y espías escoceses, sino también mujeres y niños. A varios les fracturaron brazos y piernas antes de lanzar los 20 pies por una trampilla a la mazmorra de abajo.
Con solo una pequeña rendija de luz penetrando las gruesas paredes, los pobres prisioneros fueron luego abandonados a morir de hambre, llegando a tal desesperación que algunos recurrieron a comer su propia carne. Se dice que 7.500 prisioneros escoceses murieron en Chillingham y sus cuerpos fueron arrojados al lago. La botella. Originalmente construido a finales del siglo XII, el castillo de San Andrés se encuentra en la costa de Fife, Reino Unido. Durante las guerras de independencia de Reino Unido, cambió de manos varias veces entre los escoceses y los ingleses, bajo el reinado del rey Eduardo I. En la esquina noroeste del castillo hay una torre marítima que servía como prisión cuando el castillo estaba en funcionamiento. Los pisos superiores se usaban como hospedaje para invitados y para mantener a nobles bajo arresto domiciliario. En la planta baja había 2 cámaras. La primera era una pequeña habitación con una estrecha rendija de ventilación en la pared este, pero era la segunda habitación la que contenía la notoria mazmorra de botella. Cortada de la roca sólida, la cámara tiene 24 pies de profundidad ancha en la parte inferior y estrecha en la parte superior, sin ventanas y sin ventilación. Esencialmente, los prisioneros eran bajados a este pozo y dejados a pudrirse. Una pobre alma que fue encarcelada allí en 1402 fue David Estuardo, duque de Rothesay, quien era heredero al trono escocés. Sin embargo, no murió allí, en cambio fue trasladado a otro calabozo, esta vez en el Palacio de Falkland, donde fue dejado a morir de hambre. Murdoch Estuardo, duque de Albany, fue detenido en las mazmorras del castillo de St. Andrew, antes de ser ejecutado por traición en 1425 en el castillo de Stirling. Lamentablemente, el primer arzobispo de San Andrés, Patricio Graham, también estuvo allí después de que se consideró que estaba loco. Fue confinado a vivir en un monasterio y murió en Loch Leven en 1478. El oubliette. Así que parecería que estar encarcelado en la Edad Media apenas era una experiencia agradable. Aunque estos nobles que fueron retenidos por rescate recibieron alojamiento cómodo y fueron tratados bastante bien, para la mayoría de las personas, la vida en una prisión de castillo era una experiencia horrorosa. La violencia era parte de la vida para los medievales, y torturas como huesos rotos por el potro, dedos dislocados por tornillos de pulgar y marcas de hierros al rojo vivo, eran todas formas aceptadas de castigo. Y como si estar retenido en las mazmorras y ser torturado sistemáticamente no fuera suficientemente malo, apareció una celda de cárcel que podía infligir aún más tormento, como la oubliette o habitación olvidada. Muchos de los que fueron arrojados en este brutal pozo nunca volverían a ver la luz del día. Una prisión hecha de un agujero cilíndrico de piedra, la oubliette era un eje vertical tan pequeño que probablemente era difícil dar la vuelta, y mucho menos arrodillarse, sentarse o acostarse. Muchos estaban bajo tierra, convirtiéndolos en una mazmorra dentro de una mazmorra, lo que significa que toda el agua y los detritos de todos los demás lugares se filtrarían, haciendo que el agujero fuera frío y húmedo. Bajado al eje con una cuerda, el prisionero habría sido obligado a permanecer de pie en el oscuro y profundo pozo hasta que fueran liberados, posiblemente de pie sobre el cadáver en descomposición o los huesos del último desafortunado huésped. Prisioneros fueron dejados allí por semanas, recibiendo ocasionalmente algo de comida y agua. Para otros, el tormento duró solo días, ya que se les dejó morir de hambre y morir. Imagina el terror psicológico cuando la trampilla sobre ellos, demasiado alta para alcanzar, se cerraba, y eran sumergidos en la oscuridad claustrofóbica y con olor a humedad, de pie en agua fétida con solo ratas como compañía. El nombre de esta horrible cárcel se deriva de la palabra francesa oublier, que significa olvidar, y se utilizaron en todo el Medio Oriente y Europa. La Bastilla en República Francesa era notoria por su uso de oubliettes, al igual que la Ramel y Hisari en lo que ahora es la moderna República de Turquía. La fortaleza francesa medieval, conocida como la Bastilla, fue construida para defender la ciudad de París del ataque inglés durante la Guerra de los 100 Años. El rey Carlos V de República Francesa expandió la ciudadela en 1370, agregando mazmorras debajo de sus 6 nuevas torres. El Ramel y Hisari, apodado el Castillo Cortagargantas, fue construido durante mediados del siglo XV en el lado europeo del estrecho de Bósforo, en lo que entonces era la ciudad bizantina de Constantinopla y ahora se llama Estambul. En el 6º nivel de la torre, una puerta secreta llevaba a un agujero profundo incrustado en la gruesa pared de piedra. Cuando un prisionero desprevenido era empujado a través de la puerta,
caería 13 pies hasta el fondo de un agujero muy profundo y oscuro. Aún vivo, pero probablemente muy malherido, sería dejado allí para pudrirse. Ubicada debajo de la Torre Blanca en la fortaleza de la Torre de Londres, había otra pequeña celda que medía apenas 4 pies cuadrados. Esto hacía imposible que el humano adulto promedio pudiera sentarse, pararse, acostarse o encontrar cualquier posición cómoda. La celda recibió el apodo bastante burlón de pequeña comodidad. Sin ventanas, el prisionero se vio obligado a agacharse, solo en total oscuridad y creciente agonía, a veces durante días o incluso semanas a la vez, solo para ser liberado periódicamente para interrogatorios y torturas. Guy Fawkes, quien estuvo involucrado en el fallido complot de la pólvora el 5 de noviembre de 1605, estuvo detenido dentro de pequeña comodidad. Los prisioneros nobles generalmente estaban bajo arresto domiciliario, con habitaciones en la fortaleza, y posiblemente con libertad de moverse por el castillo a su antojo. Si eran arrojados al calabozo, su tiempo allí probablemente sería corto, ya que el castigo se utilizaba como parte de la estrategia de tortura en un esfuerzo por extraer información. El castillo de Conwy en Gales fue construido por nuestro viejo amigo Eduardo I, quien, no satisfecho con conquistar a los escoceses, quería subyugar también a los galeses. Conwy se construyó en los 1280 durante la conquista de Gales. La torre de la prisión se sitúa desde el gran salón. Aquí hay una cámara que podría haber sido bastante cómoda si al prisionero se le ofreciera el alivio de una silla o cama. Pero debajo de esto está la verdadera mazmorra, un pozo de 12 pies de profundidad que está tallado en la roca con una sola entrada, siendo la trampilla de arriba. En el castillo de Pembroke, en 1440, Juan Wythorne fue encarcelado en el oubliette allí por un Fredo duque de Gloucestershire y conde de Pembroke. Al pobre Wythorne se le privó de ropa y se le dio poca comida. Dejado en el oscuro y claustrofóbico pozo, se quedó ciego y sufrió otras enfermedades incurables. Como si eso no fuera suficientemente malo, la mazmorra en el Salto Castillo en Irlanda tiene picos para añadir más sufrimiento. La mazmorra cercana a la capilla se usaba originalmente para guardar objetos de valor. Durante las renovaciones al castillo realizadas en la década de 1920, se informó que los trabajadores encontraron los restos de más de 150 personas. Se dijo que se habían retirado 3 carretadas de esqueletos. Solo otro recordatorio de cuántas mazmorras hay por ahí, y para los medievales, cuán popular era esta forma de castigo cruel e inusual. Gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Publicamos semanalmente. Suscríbete y haz clic en el icono de la campana para notificaciones. ¡Saludos!